Reflexión espiritual número 30, año 6. Serie Contemplando los Salmos. En esta ocasión, el libro de la sabiduría. Su alma era preciosa a los ojos del Señor. Por eso la retiró. Alabado sea Dios, glorificado sea el santísimo sacramento del altar. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros. Hoy compartiremos una enseñanza sumamente enriquecedora para nuestra vida espiritual. Así que estamos felices de darles, amados hermanos y hermanas de la comunidad Hombres Católicos San José, invitados e invitadas, la más cordial bienvenida, enviando un saludo especial a nuestros hermanos y hermanas de las redes sociales digitales, animándolos a perseverar en estas valiosas enseñanzas. Nuestra misión para el año 2025 es la siguiente, dila conmigo. Yo, con Cristo, estoy crucificado, vivo, pero ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que vivo ahora en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gloria a Dios, hermanos, por esta misión maravillosa. Gálatas 2, 19, 20. Al escucharla, pues se hace vibrar nuestro corazón. Al manifestarle al Señor que estamos crucificados con Él y que vivimos, pero ya no vivimos nosotros porque le hemos dado paso a Él, porque es Cristo el que vive en cada uno de nosotros. Y esa vida en Cristo la vivimos en la carne, en lo que somos, cuerpo, alma, mente, sentimientos, emociones, nuestro cuerpo físico. La vivimos en esa fe que el Señor nos ha dado en el Hijo de Dios Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, que me amó, que te amó y se entregó a sí mismo por mí y por ti. Bendito sea Jesús. Alabado sea Jesús, que nos ama y se ha entregado a nosotros, a cada uno, a sí mismo, a cada uno para nosotros, hermanos, y mora en nosotros, vive en nosotros. En esa experiencia espiritual que estamos viviendo ya en Cristo, viviendo en Él y nosotros viviendo en Él y Él viviendo en nosotros, pues vamos caminando con Él, siguiéndolo, amándolo, siguiendo sus enseñanzas, y hemos estado poniendo en práctica esa experiencia de vida espiritual por Jesús, como Jesús y en Jesús. Y paso a paso, esa experiencia espiritual va aumentando nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra caridad. Bendito sea Dios por ello. Gloria a Dios. Vamos a perseverar entonces en esa misión maravillosa para seguirla viviendo. Y ahora en Jesús vamos a seguir contemplando, así como hemos aprendido a caminar en caminos de contemplación desde Jesús, viéndolo todo, observándolo todo, que quiere decir contemplándolo todo desde el sagrado, misericordioso y eucarístico corazón de Jesús, porque Él hace que todas las cosas sean nuevas. Por lo tanto, nosotros ya al ver desde Jesús, lo vemos todo nuevo, todo. Un pajarito, una montaña, una estrella, una persona humana. Gloria a Dios. Cualquier persona humana. Gloria a Dios. Porque la vemos como la mira Jesús, con la mirada de Dios Padre en su misericordia. Y nos conduce a vivir esa experiencia en Él, para que verdaderamente nosotros reconozcamos, como nos ha enseñado Jesús, que todos somos hermanos, hijos del mismo Padre, aunque no todos lo sepan, aunque no todos lo sepan. Y para eso nos ha elegido junto a sus apóstoles y discípulos en oración y ha nombrado nuestro nombre, hermanos y hermanas, así como acabamos de celebrar el nombramiento y la elección de los 12 apóstoles. De la misma manera, en la misma oración, el Señor oró por ti y por mí y dijo tu nombre. Y así como dijo Juan, así como dijo Simón,
así como dijo Judas Tadeo. Hoy dice tu nombre, di tu nombre, así. Y dijo Carlos, y nos nombró, nos eligió como discípulos de Cristo para que aquellos que no conocen al Padre y su amor manifestado en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, lo conozcan. Y es por eso que hoy nos quiere seguir enseñando. Así que, rodeados de todos esos discípulos, tú y yo y todos los que vamos a ver esto en una noche, en la mañana, en la madrugada, en la tarde, en el momento en que el Señor ha elegido que tú estés escuchando esta enseñanza, el Señor te está diciendo, tú eres mi discípulo, yo te he nombrado, yo te he elegido para que vivas esta experiencia espiritual, para que ya no seas tú el que viva, sino que sea yo el que viva en ti. Dice. Y que esa vida en mí, dice Jesús, la vivas en tu carne, en tu manera de pensar, en tu manera de ser, en tu manera de sentir, en tu manera, en tu cuerpo físico, y en tu alma, en tu corazón. Ahí, porque yo ya moro ahí, y entonces la vas a vivir en la fe, en mi fe, en la fe que te doy para mí. Tú crees en mí como lo vimos en el Salmo 23. Yo soy tu buen pastor. Nada te falta. Sin mí, nada podéis hacer. Conmigo, todo es posible en el nombre de Jesús. Bendito sea. En esa experiencia espiritual, hermanos, así tenemos que estudiar hoy y siempre. En Jesús y desde Jesús. Con esa mirada contemplativa que va descubriendo con asombro el reino de Dios que Jesús nos va presentando. Lógicamente, si estamos en Jesús, oremos en Jesús, al Espíritu de Jesús, al Espíritu Santo. Di conmigo, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Desde Jesús, en Jesús y con Jesús, seguimos a Jesús en esta oración que Él dice y que nosotros con Él. Ven, Espíritu Santo, envía tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Y por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Y en esta enseñanza bendice a los que seremos profetas en el nombre de Jesús y toca los corazones de todos los que escucharemos y recibiremos esta enseñanza para que nuestra conversión sea profunda, real y verdadera, y reconozcamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Con Jesús, en Jesús y por Él, hoy con corazón agradecido por la misericordia de Dios que ha tenido para nosotros y la gracia que se ha manifestado en la meditación y contemplación de esta nueva serie, Contemplando los Salmos. Le damos gracias a Dios porque hemos tomado una mayor conciencia de la presencia de Dios en nuestra vida. Exacto, hermano y hermana. En este momento, la presencia de Dios
en nuestra vida, en todo momento, en todo lugar, en toda circunstancia. La presencia de Dios en nuestra vida. En nuestro entorno, la familia, nuestro trabajo, nuestro servicio, por donde vamos, en donde nos reunimos, en donde aprendemos, donde estudiamos, donde laboramos. Y la presencia de Dios en nosotros mismos. ¿Por qué? Porque ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí y en Cristo la Santísima Trinidad. Bendito sea Dios, por eso damos gracias. Gracias porque las series tendrán un nombre. Esta se llama Contemplando los Salmos, que siempre indican el contenido que vamos a meditar y contemplar. Pero el efecto, hermanos y hermanas, es nuestra conversión de corazón hacia Jesucristo nuestro Señor. Bendito sea. A través de estos salmos, el Señor nos ha ayudado a aprender que cada uno de estos 150 salmos son las oraciones del pueblo de Dios que han quedado escritas con la pluma del Espíritu Santo en la Santa Biblia. Y además de ser esas oraciones del pueblo de Dios que han sido motivadas por Dios, son palabra de Dios. Palabra de Dios. Dios se expresa a través de del salmista, representando a todo el pueblo de Dios que eleva su oración en el salmo. Y no solamente es una oración del pueblo de Dios, sino es palabra de Dios la que estamos orando. Así que como hemos visto, estamos orando la palabra de Dios. Y esa oración es perfecta, porque oramos con las palabras que Dios nos ha dado. Por tanto, esas oraciones dice que nos ha ofrecido Dios para que podamos alabarle y suplicarle debidamente. Ya que el mismo Jesús, Virgen Santísima María, los apóstoles, ¿verdad? Los santos, hermanos y hermanas, los han rezado. Y Jesús los hizo suyos, al igual que Virgen Santísima María, y en Jesús les dio cumplimiento a los salmos. Es una bendición, hermanos y hermanas. Mire, al estudiar y reflexionar los salmos debemos de tomar conciencia hoy de esta enseñanza. Los tenemos que contemplar por Jesús, con Jesús y en Él. No solitos. Nuestros hermanos protestantes evangélicos se centran en el Salmo, alaban y bendicen a David, hablan de Yahvé, ¿verdad? Pero no lo relacionan con Jesucristo. Se quedan en el pensamiento del Antiguo Testamento. No es así, hermanos y hermanas. Ponga atención, porque la tradición y el magisterio de la Iglesia Católica, con más de 2000 años de enseñarnos lo que Cristo enseñó, nos enseña el verdadero sentido de contemplar el Salmo para que oremos en Jesús al Padre. Todo salmo es una oración que alaba y bendice a Dios a través de Jesús. Tenemos que unir a Jesús y hoy lo vamos a seguir aprendiendo, especialmente con la lectura que hoy nos toca. La lectio divina con los salmos nos va a ayudar entonces, hermanos, no solo a orar a Dios, porque es una oración, ¿verdad? Que es proclamada como palabra de Dios, pero es en forma de oración, como proclamamos el Padre Nuestro, que es palabra de Dios proclamada en oración, ¿verdad? Y dice que los salmos nos van a ayudar no solo a orar a Dios, sino a contemplar a Cristo en el salmo. Y a contemplar a Cristo no solo en lo que dice el Salmo, en lo que se está manifestando, sino que es Él el que lo está orando. Él, tú que vives al amparo del Altísimo, es Él, Jesús. Yo que vivo al amparo del Altísimo, dice Jesús, y nosotros nos unimos a Él. Nos unimos a Jesús. Y podemos decir, en Jesús, era yo que habito al amparo del Altísimo. Y resido en bajo la sombra del Omnipotente. Me uno a Jesús a decir eso, ¿verdad? Refugio mío, dice Jesús, y yo me uno a Él y digo, refugio mío, Padre. Alcázar mío, Padre, junto con Jesús y en Jesús. Dios mío, dice Jesús, y yo digo, Dios mío, en Jesús.
Mira qué oración más maravillosa al unirnos a Jesús y expresar esa palabra de Dios en aquel que es la palabra. Y entonces ya ahí cambia todo, tiene todo el sentido del mundo un salmo cristiano, porque el salmo debe de ser una oración cristiana, hermano, basada en el Antiguo Testamento, pero que ha llevado a plenitud nuestro Señor Jesús. Le ha dado, dice, cumplimiento. Ha hecho que esa palabra de Dios se cumpla como fue expresada por Dios. Dios mío, en ti confío, dice Jesús, y yo con él. ¿Y tú? También. Di conmigo, refugio mío, como Jesús. Alcázar mío, Dios mío, en ti confío. Y en el Salmo del Buen Pastor leímos, yo soy tu buen pastor, dice Jesús. Si tú eres mi buen pastor, Jesús, claro que sí, nada te falta, nada te falta. ¿Dices amén? Amén. Nada te falta, hermano y hermana, nada me falta, porque Jesús es nuestro buen pastor. Él vela por nosotros, Él nos protege, nos cuida, nos alimenta, nos conduce, nos guía, nos evita los peligros y nos defiende. Bendito sea Dios. Así estamos estudiando los salmos. Esa es la lectio divina que tenemos que hacer, porque en esa lectio divina, así como decimos, Dios mío, que hemos reconocido y le estamos orando a Dios Padre en Jesús, también estamos contemplando a Jesús expresándose al Padre y nos unimos a Él y oramos con Él. Y esa es la enseñanza, hermanos y hermanas. Todo salmo debe de orarse en Jesús. Siendo esto la esencia, concluimos la enseñanza pasada, es la esencia de lo aprendido. Dice que orar los salmos por Jesús, con Jesús y en Jesús, uniéndonos a Él como oramos el Padre nuestro. Yo te voy a hacer una acotación aquí. Si tú buscas ahí en Google o Internet, perdón, los salmos, y no le pones católicos, te van a salir los salmos cantados o meditados o reflexionados de hermanos protestantes evangélicos. Cuando tú lees esas reflexiones y esas meditaciones son muy bonitas, pero se quedan cortas, porque solo se refieren al Antiguo Testamento sin la participación de Jesús en ellos. En la mayoría de lo que sale ahí, así te va a salir. Ponle a toda búsqueda católico y verifica que no esté tachada la palabra católico cuando te sale la búsqueda, porque si no, vas a estar disminuido. No vas a comprender bien lo que estás aprendiendo aquí en esta enseñanza. Porque el protestante evangélico que se queda únicamente con la palabra del Antiguo Testamento no se enriquece de la plenitud que Jesucristo le dio ya a esas oraciones dadas por Dios. Yo creo que ha quedado claro, ¿verdad, hermano y hermana? Es para tu bien espiritual. No tenemos nada contra nuestros, los amamos a nuestros hermanos. Ya llegarán ellos a la plenitud. Oremos para que ellos también vivan esa plenitud maravillosa de Jesús a la que ha llevado los salvos y que disfruten como nosotros, desde nuestro corazón, en el corazón misericordioso de Jesús, contemplándolo todo con sus ojos y su corazón. Es una maravilla esta enseñanza. Esa valiosa conciencia ahora nos va a conducir en esta enseñanza del día de hoy. Ponga atención, hermano y hermana, es muy importante. Nos conduce esa conciencia de estar en Jesús y por Jesús y con Él. Y desde Él orar, vamos a descubrir el libro de la sabiduría. Una parte, unos versículos del libro de la sabiduría, ¿verdad? Que son del Antiguo Testamento. Y vamos a ir viendo como un preámbulo y una síntesis inicial, cómo en el Antiguo Testamento se habla sobre la sabiduría, ya que es el libro de la sabiduría. ¿Qué quiere decir la sabiduría en el Antiguo Testamento y cómo ha venido evolucionando el conocimiento del pueblo de Dios en relación a la sabiduría que prefigura a Jesucristo, que es la sabiduría,
en el Antiguo Testamento. Entonces, por eso es que necesitábamos esa introducción de que todo salmo y palabra de Dios en Jesucristo del Antiguo Testamento tenemos que contemplarla para que comprendiéramos que también del libro de la sabiduría igual aplica, ¿verdad? Vamos a tener que aprender a discernir en lectio divina esa expresión de la sabiduría por Jesús, con Jesús y en Jesús. Y unidos a Él, entonces vamos a comprender el verdadero contenido y plenitud de esa palabra expresada por Dios a través del libro de la sabiduría. Entonces, veamos entonces cómo el concepto, la palabra sabiduría, ¿verdad? Ahí ha venido desarrollándose desde el Antiguo Testamento hasta Jesucristo. Y vamos a ver cómo todo va a alcanzar la plenitud en Jesús nuestro Señor. La sabiduría, dice, es una figura con la que se presenta la intimidad de la comunión con Dios y una exigencia de una respuesta personal al amor que tiene Dios. Es un símbolo personalizado del designio divino en el Antiguo Testamento. La sabiduría aparece por ello como la esposa, fíjate, o sea, en Proverbios 4 del 6 al 9 aparece que la sabiduría es como la esposa. Y en Proverbios 6, 22, 7 al 4, la compañera de la vida. Mira, así empezaron en el pueblo de Dios a discernir y a recibir la revelación de la sabiduría en la palabra de Dios en el libro de la sabiduría, ¿verdad? Entonces presenta la intimidad de la comunión con Dios y una exigencia y una respuesta personal de amor, que está significada en la esposa o la compañera de la vida. Así fue como ellos fueron aprendiendo. Quiere decir que para ellos en ese momento la sabiduría aparece como esa esposa, ¿verdad? Que eh, va, vamos a vivir con una esposa en esa intimidad y comunión con ella y que exige que yo le responda personalmente con el amor que ella me está manifestando. Esa misma relación como una figura es la relación de la sabiduría con el hombre, ¿verdad? Es esa intimidad de comunión con Dios y que esa exigencia tiene una exigencia de que con el mismo amor que Dios nos da, nosotros debemos corresponder. Estas motivaciones profundas del amor, la sabiduría invita al hombre a la comunión con ella y en consecuencia a la comunión con el Dios vivo. Entonces vemos que desde el Antiguo Testamento ya viene que la motivación profunda del amor, ¿verdad? Es esa invitación que Dios hace al hombre para comulgar con ella y que ella representa la comunión con ese Dios vivo. Esta comunión se describe con la imagen litúrgica del banquete. Fíjate bien, Proverbios 9:5, ¿desde cuándo estamos nosotros en el Antiguo Testamento? Y vas a ver cómo se maravilla uno de cómo toda esa palabra se ha hecho vida en Jesucristo. Dice que en la imagen litúrgica de esa comunión íntima en el amor, se describe como esa imagen litúrgica del banquete en Proverbios 9:5. Dice, venid y comed mi pan y bebed mi vino que he mezclado. Vemos entonces, hermanos, ya se va prefigurando, ¿verdad? Venid y comed mi pan y bebed mi vino que he mezclado. Proverbios, ¿verdad? Como la sabiduría nos está invitando a venir y a comer el pan y a beber el vino que se ha mezclado. Una imagen que la apocalíptica, esa escritura apocalíptica en Isaías 25, 6, 7, volverá a tomar para expresar la comunión eterna con Dios, cuando Él mismo elimine la muerte para siempre, ¿verdad? Entonces esa invitación a la vida eterna que ya se prefigura en Isaías 25 dice, venid y comed mi pan y bebed mi vino que he mezclado, ¿verdad? Para expresar, dice, la comunión eterna con Dios a la que aspiramos cuando Dios mismo elimine la muerte para siempre. ¿Cómo eliminó la muerte para siempre Dios? Enviando a su Hijo Jesucristo para que crea en Él tenga vida eterna, el querigma.
Isaías 25, Antiguo Testamento, pero tiene luz y tiene vida en esa amplitud desde y en Jesucristo. Cuando Él mismo elimine la muerte para siempre en Jesucristo, el Padre la elimina, entonces expresa la comunión eterna con Dios en una figura de banquete eucarístico. A la luz de esa tradición sapiensal podemos comprender mejor el misterio de Jesús Mesías. Ya lo comprendemos mejor, ¿verdad, hermanos? Porque si no mencionamos a Jesús, nos quedamos solo con la letra del Antiguo Testamento que no relaciona estas profecías como la de Isaías, ni la expresión de Proverbios, de venid y comed mi pan y bebed mi vino que he mezclado con Jesucristo, por lo tanto nos quedamos cortos, nos quedamos faltos de esa sabiduría. Solo en Jesús Él la lleva a la plenitud, la expresión de esta palabra de Dios. Por lo tanto, dice que a través de esta tradición sapiensal que estamos en este momento meditando y contemplando, podemos comprender mejor el misterio de Jesús Mesías. Ya un texto profético del libro de Isaías, otra profecía de Isaías en el Antiguo Testamento, Isaías 11:2, habla del Espíritu del Señor que se posará sobre el Rey Mesías, Jesucristo, y caracteriza ese Espíritu, el Espíritu Santo, ante todo como Espíritu de sabiduría y de inteligencia, y luego como Espíritu de entendimiento y de temor de Yahvé. Bendito sea Dios. ¿Verdad? Entonces, la tradición sapiensal nos ayuda a comprender mejor el misterio de Jesús Mesías. Ahora pasemos al Nuevo Testamento. Le explico por qué estamos viendo esto, hermanos y hermanas. Si vamos a estudiar el libro de la sabiduría del Antiguo Testamento, no le vamos a encontrar la enseñanza que el Señor quiere que recibamos si solo nos basamos en la lectura del Antiguo Testamento. Tenemos que tener bien claro desde el principio lo que hemos avanzado y cómo el pueblo de Dios fue asumiendo esa revelación profética que se hace vida y se llega a la plenitud con Jesucristo. Ellos la vivieron así porque ese fue su momento de vida y de revelación de Dios. Pero siempre ellos estaban profetizando. ¿Verdad? La prefigura era Jesucristo. Ellos al profetizar prefiguran a Jesucristo, que es el que lleva plenitud esa palabra de Dios que ha sido transmitida a través del profeta. Bendito sea Dios. Ahora veamos qué pasa en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento son varios los textos que presentan a Jesús lleno de la sabiduría divina. Quiere decir esto que ya en la vida pública de Jesús, manifestándose ya como el Jesús de Nazaret, era verdadero hombre y verdadero Dios, ¿verdad? Jesús se ha presentado lleno de la sabiduría divina y entonces los textos del Nuevo Testamento así lo dejan patente, patentizan esa sabiduría. Por ejemplo, dice, el Evangelio de la infancia según San Lucas, de la infancia de Jesús, insinúa el rico significado de la presencia de Jesús entre los doctores del templo. ¿Se recuerdan, hermanos y hermanas? ¿Verdad? Ahí está, se perdió de sus padres y estaban con los doctores del templo. Y estos doctores del templo, dice, cuanto le oían, quedaban estupefactos de su inteligencia. Lucas 2:47. Y resume la vida oculta en Nazaret con las conocidas palabras. Jesús crecía en sabiduría, piedad y gracia ante Dios y ante los hombres. Lucas 2:52. Entonces, estos textos ya presentan a Jesús lleno de la sabiduría divina. Durante los años del ministerio de Jesús, su doctrina suscitaba sorpresa y admiración. Veamos en Marcos 6:2. Y la muchedumbre que le oía se maravillaba diciendo, ¿de dónde le viene a este tales cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le ha sido dada? Marcos 6:2. ¿Qué sabiduría es esta que le ha sido dada? Detengámonos un minuto en esta cita, hermanos, para poder darnos cuenta
de esta palabra de Dios que ha sido proclamada. La muchedumbre, dice, que le oía, se maravillaba. Hermano y hermana, en este momento, cada vez que se proclame versículos del Nuevo Testamento, debemos detenernos siempre a meditar y contemplar la palabra expresada para que asumamos el contenido de lo que Jesús nos está enseñando en este momento. Él, en el Evangelio quedó plasmado que la muchedumbre que le oía, como nosotros, hermanos y hermanas, hoy tú y yo, se maravillaba, dice, de la sabiduría de Jesús. ¿Te maravillas, hermana? Hermanos, ¿te maravillas de la sabiduría de Jesús? Al ir descubriendo todos estos pasajes que lo prefiguran y al ir escuchando lo que Jesús se expresó a través de los evangelios y lo que decían las personas que lo escuchaban en vivo y a todo color. ¿De dónde le vienen a este, ¿verdad? A este Señor y Maestro nuestro tales cosas? Dice. ¿Será que nosotros nos asombramos todavía por la palabra de Jesús? Nos damos hoy cuenta, hermanos y hermanas, el poder que tiene una cita bíblica en el Evangelio de Jesús. Y cómo debemos descubrir a Dios en ese Evangelio y observar a Jesús haciendo vida la palabra y expresándola para ti y para mí esta noche. De tal manera que hoy está tocando nuestros corazones y debemos maravillarnos y asombrarnos de lo que el Señor ha hecho en este camino de la salvación del hombre para tu alma y la mía, y podamos decir de dónde le viene a este Señor y Salvador nuestro esa sabiduría que le ha sido dada. Y entonces descubrir a ese Dios todopoderoso que en Jesucristo se manifiesta como sabiduría. Es que Dios se manifiesta, Padre, como sabiduría en el Espíritu Santo con Jesús. Entonces esa es la respuesta. ¿De dónde viene a tales cosas y qué sabiduría es esta? Es la sabiduría de Dios Padre en Jesucristo. Bendito sea Dios. Esta sabiduría que procedía de Dios confería a Jesús un prestigio especial. Claro, en el mundo, ¿verdad, hermanos? En el mundo en que él vivió como Jesús de Nazaret, había un prestigio especial que le confería a Jesús. Veamos cómo lo expresaban. Mateo 7:29. Porque dice que les enseñaba como quien tiene poder, autoridad y no como sus doctores de la ley. Ya las personas se daban cuenta del poder de la palabra expresada por Jesús y el contenido valioso y potente de su enseñanza. ¿Y tú, hermano y hermana? ¿Reconoces a Jesús como aquel que te enseña con poder y no como los doctores de la ley del Antiguo Testamento? El Señor habla con poder y nos enseña con poder. Y por ello Jesús se ha presentado, dice, que es más que Salomón, Mateo 12:42. Sabemos que hay una referencia de Salomón con la sabiduría. Todos hemos escuchado esa historia bíblica. Puesto que Salomón es la figura ideal de quien ha recibido la sabiduría divina, porque eso es lo que pidió. Yo quiero sabiduría para reinar el reino de Israel. Y se concluye con esas palabras que Jesús aparece explícitamente, revelándose como la verdadera sabiduría dada a los hombres por el Padre. Así se va revelando en el Nuevo Testamento Jesús como la sabiduría del Padre. Esta identificación de Jesús con la sabiduría la afirma el apóstol Pablo con una profundidad singular. Cristo, escribe Pablo, ha venido a ser para nosotros de parte de Dios sabiduría, justicia, santificación y redención. Primera de Corintios 1:30. Es más, Jesús es la sabiduría que no es de este siglo,
predestinada por Dios antes de los siglos para nuestra gloria. Primera de Corintios 2, 6, 7. La sabiduría de Dios es identificada entonces, hermanos y hermanas, con el Señor de la gloria que ha sido crucificado. En la cruz y en la resurrección de Jesús se revela, pues, en todo su esplendor, el designio misericordioso de Dios que ama y perdona al hombre hasta el punto de convertirlo en criatura nueva. Es por ello, hermanos, que la Sagrada Escritura habla además de otra sabiduría que no viene de Dios. Está la sabiduría de Dios que manifiesta la misericordia de Dios que ama y perdona al hombre hasta el punto de convertirlo en criatura nueva. Y hay otra sabiduría que es la sabiduría de este siglo, que es la orientación del hombre que se niega a abrirse al misterio de Dios y que pretende ser el artífice de su propia salvación. Ahí está la contraparte. O asumo la sabiduría de Dios que es Jesucristo, o asumo la sabiduría del mundo de este siglo, ¿verdad? Que es cuando yo me oriento como hombre en mi libertad y me niego a abrirme al misterio de Dios y pretendo yo ser el artífice de mi propia salvación. Dios no existe, no sirve para nada. Yo soy el único que puede salvarse. Yo soy el único que voy a alcanzar la salvación. Yo soy mi Señor y Dios no existe. Aunque nosotros no estemos viviendo esa experiencia porque el Señor nos ha dado por misericordia el don de la fe, también nos lo enseña para que podamos tomar conciencia, hermanos y hermanas, de la gran responsabilidad que tenemos que al recibir ese don y esa gracia de Dios de la fe en Jesucristo nuestro Señor, de comunicarla a las que no lo tienen, a las personas y a los hombres y mujeres que no la tienen. Es la gran responsabilidad. ¿Verdad? ¿Por qué? Esas personas andan en la sabiduría de este siglo, en la sabiduría del mundo. Se niegan a abrirse al misterio de Dios y nosotros tenemos que llevar a Dios la sabiduría de Dios que es Jesucristo para que se abra, su alma se abra al misterio de Dios que nos ama. Y para que esa soberbia, ese orgullo, esa vanidad, esa increencia y ese sentirse como Dios sea superado por el misterio manifestado en Dios, en Jesucristo nuestro Señor. A sus ojos, a los ojos de estas personas, la cruz aparece como una locura, ¿verdad, hermanos y hermanas? Dicen, ay Dios, ¿por qué siguen a un crucificado? Siguen a un Dios débil, porque se dejó crucificar. Pero nosotros sabemos, hermanos, que los que tenemos fe en Jesús, Mesías y Señor, así como al apóstol Pablo, podemos expresar que la locura de Dios, esa locura, ¿verdad? De haberse entregado, como dijimos en nuestra misión, ¿verdad? Él se entregó, me amó y se entregó a sí mismo por mí a la cruz, para mi salvación. Yo puedo decir que la locura de Dios, de ese Dios Jesucristo manifestado, el amor del Padre en el Espíritu Santo, es más sabia que los hombres con esas sus ideologías y pensamientos cortos. Y esa flaqueza de Dios en su debilidad manifiesta su misericordia, es más poderosa que cualquier hombre. Bendito sea Dios, ¿verdad, hermanos y hermanas? Allá estamos, a través de la palabra, estamos reconociendo al Dios de Jesucristo, al Dios en Jesucristo y al Dios Espíritu Santo entre ellos y nosotros. A Cristo se le contempla cada vez con mayor profundidad como la verdadera sabiduría de Dios en el Nuevo Testamento. Así, refiriéndose claramente al lenguaje de los libros sapiensales que hemos estudiado, se le proclama imagen del Dios invisible. Ya lo prefiguraban en el Antiguo Testamento. ¿Quién es la imagen del Dios invisible? Jesucristo. ¿Quién es el primogénito de toda criatura? Jesucristo. Aquel por medio del cual fueron creadas todas las cosas y en el cual subsisten todas las cosas. Jesucristo, en cuanto Hijo de Dios, es irradiación de su gloria e impronta de su sustancia y el que con su poderosa palabra sustenta todas las cosas. Hebreos 1:3. La fe en Jesucristo
sabiduría de Dios, entonces, hermanos, nos debe conducir a un conocimiento pleno de la voluntad divina con toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y hace posible comportarse de una manera digna, procurando serle gratos en todo, dando frutos de toda obra buena y creciendo en el comportamiento de Dios. Por lo tanto, hermanos y hermanas, aquí nos dice que este conocimiento pleno de la sabiduría de Dios, que es Jesús, esa fe en Jesucristo debe de dar un fruto de que conocemos y aceptamos libre y voluntariamente la voluntad divina, con sabiduría e inteligencia espiritual. No nos guiamos nosotros, nos dejamos guiar por el Espíritu de Cristo. Y por supuesto, el fruto de ese, con dejarnos conducir por el Espíritu de Cristo en sabiduría e inteligencia espiritual, va a dar como fruto un comportamiento de una manera digna del Señor al cual servimos, procurando serle gratos al Señor en todo lo que hagamos, pensemos, realicemos, hermanos, y demos frutos para Jesús de toda obra buena y creciendo en ese comportamiento de Dios a imitación de Jesús. Gloria a Dios. Y ya para ir terminando esta introducción, el evangelista Juan evoca la sabiduría descrita en su intimidad con Dios, que habla del verbo que estaba en el principio junto a Dios y confiesa que el verbo era Dios. Juan 1:1. La sabiduría que el Antiguo Testamento había llegado a equiparar a la palabra de Dios es identificada ahora, hermanos, con Jesús. El verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros, como la sabiduría, también Jesús, verbo de Dios, invita al banquete de su palabra y de su cuerpo, como hemos leído anteriormente, porque Él es el pan de vida. Él da el agua viva del Espíritu y tiene palabras de vida eterna. Todo en el Evangelio de Juan. En todo esto Jesús es verdaderamente más que Salomón, por supuesto, porque no solo realiza de forma plena la misión de la sabiduría, es decir, manifestar y comunicar el camino, la verdad y la vida, sino que Él mismo es el camino, la verdad y la vida. Él mismo es la revelación suprema de Dios en el misterio de su paternidad como sabiduría. La iglesia ha crecido a través de los siglos con esa fe. Bueno, ahora pasemos a la lectura que hoy tenemos que meditar y contemplar del Antiguo Testamento, del libro de la sabiduría. Sabiduría, capítulo 4, de los versículos del 7 al 15. Iniciaré con la primera contemplación y posteriormente invitaré a los hermanos que están conectados ya en la plataforma para que el que desee pueda participar de esta primera contemplación. Así que hermanos y hermanas, los que están conectados ya en la plataforma Zoom, pongan atención para que den su discernimiento sobre esta primera contemplación cuando yo les indique. Como hemos aprendido, vamos a realizar la primera contemplación que va a constituirse del versículo 7 al versículo 10 de Sabiduría 4. Los voy a poner en el contexto inicialmente, hermanos, de dónde brotó esta enseñanza del día de hoy. Me encontraba en el Hospital Herrera y Arandi de la ciudad de Guatemala y me permitieron ingresar a visitar, las visitas estaban prohibidas, a mi padre espiritual, el padre Juan Pedro Pini, misionero comboniano, el cual se encontraba hospitalizado en ese lugar y en un estado crítico. Yo le pedí al Señor que me permitiera verlo, animarlo, consolarlo, abrazarlo y orar por él. Llevaba mi Biblia a Jerusalén
Y antes de entrar, cuando me dijeron que sí podía hacerlo, me tomé el tiempo para pedirle al Señor el discernimiento de saber que en esos momentos de la vida de mi amigo y de mi asesor espiritual, director espiritual que me enseñó enorme sabiduría, yo tenía tristeza en mi corazón, la esperanza puesta en el Señor, pero estaba muy enfermo ya, el padre Pili. Y en esa situación, pues, le pedí al Señor el discernimiento en el Espíritu Santo y le dije, Señor, ayúdame, indícame la palabra de Dios que yo tengo que proclamar y la oración que tengo que dirigir, que consuelen y conforten y fortalezcan a mi amigo y a mi director espiritual que tú me has dado para guiarme, que me ha dado tanto en tu nombre. Es un hombre santo. Ayúdame, Señor. Y abrí la Biblia y fue en sabiduría. Y yo, le soy sincero, hermanos, yo no había leído ese libro. Por lo tanto, busqué en la Biblia y dije, bueno, voy a buscar sabiduría. Y cuando mis ojos se detuvieron en el versículo 7 hasta el 15. Después de saludarlo, darle un abrazo, él no podía comunicarse, pero sí estaba consciente, me miraba, sentí en su mirada el agradecimiento por estar ahí presente. Le pedí en oración al Padre y que me permitieran leer su palabra para el Padre Pini. Y fue estos versículos los que vamos hoy a meditar. Voy a mencionar solo del 7 al 10. En ese contexto, ustedes se pueden imaginar, en donde hay un sufrimiento, hay un peligro de muerte, hay un cariño entrañable, un deseo de sanación y un deseo de confortar y fortalecer, proclamé yo esta palabra. El justo, en cambio, aunque muera prematuramente, encontrará su descanso. La edad que merece el respeto no depende de la duración de la vida, ni se mide por el número de años. El verdadero conocimiento es cómo tener los cabellos blancos, como el padre Pini. Una vida sin mancha equivale a una edad madura. Era recto, agradó a Dios que lo amó, pero como vivía en medio de los pecadores, fue sacado de allí. Pensaba en unos instantes, ay Señor, esta palabra, aunque muera prematuramente, fue sacado de ahí. Ay Señor, tú sabes, ¿por qué me diste esa palabra? Era Carlos el que estaba divagando. El Señor dio la palabra y confortó al padre Pini. Me miraba con los ojos y empezaron a salirle lágrimas. Tenía paz. El Señor salió a su encuentro como sale hoy contigo y conmigo, para darnos esa paz por aquellos seres amados que han partido a la casa del Señor. Y para cuando llegue nuestro momento, como le llegó al padre Pini, de que Jesús y Virgen Santísima fueron por él, y también
Monseñor Comboni, el fundador de los combonianos, ahí estaba con ellos. Comprendamos, hermanos, que los justos ante Dios, los que han sido justificados por la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, aunque muramos prematuramente, hermano, recuerdo hoy al nieto de uno de nuestros hermanos que fallece joven, muy jovencito, de 20 y pico de años, en un accidente de tráfico, de tránsito. Santo Dios, muere prematuramente. Pues hoy el Señor te dice, hermano, y a sus padres, y a sus abuelitos, y a sus hermanos, sus primos, el justo, el joven bueno, joven puro y santo, aunque no comprendamos que ha muerto prematuramente, el Señor te da su promesa de que va a encontrar y ha encontrado su descanso. Bendito sea, Señor. A todos aquellos, nuestros difuntos hermanos y hermanas. Y como hemos aprendido, ¿verdad? Que tenemos que descubrir a Dios en esa justicia, en este pequeño versículo 7, pues tenemos que descubrir ese Dios misericordioso que sus designios y su voluntad es perfecta, aunque nosotros no la comprendemos. Pero hoy nos asegura a través de su palabra en Jesucristo, como Jesús y desde Jesús, que es justo, como Jesús y en Jesús, aunque muera prematuramente a los 33 años, encontrará su descanso en la vida eterna, en los brazos amorosos del Padre misericordioso, como nuestros difuntos y como nosotros cuando llegue el momento de partir. El justo. ¿Ves, hermano y hermana, la importancia que tiene nuestro testimonio de vida en gracia de Dios? Porque ahí viene ya el cuestionamiento personal. Solo los justos, hermano. ¿Y quiénes son los justos ante Dios? Los que se han dejado limpiar por la sangre del Cordero. Los que se han acercado al sacramento de la reconciliación para dejarse abrazar en el abrazo misericordioso del Padre. Como el Padre Pini en ese momento recibió el abrazo del Padre, de Jesús y del Espíritu Santo, reconfortándolo y diciendo que es justo. Tú que eres justo, aunque mueras prematuramente, no tengas miedo. Vas a encontrar el descanso eterno, la vida eterna. Entonces prosigue el versículo donde hay una explicación para aquel que la está recibiendo y para nosotros que la estamos contemplando. Y nos dice que la edad que merece el respeto no depende de cuántos años vivamos, ni se mide por el número de años ni la duración de nuestra vida. No quiere decir que porque yo tengo 90 años voy a estar más justo y voy a merecer más respeto que aquel que tiene 15 años, o como Carlo Acutis, mi jovencito, o Santa Teresita de Lisieux, o San Francisco de Asís. La edad que merece el respeto al que se refiere aquí no es el respeto de los hombres, sino que es el respeto y la admiración de Dios por su justo, por ese hombre justo, por esa mujer justa. Y la mujer justa y el hombre justo es el hombre nuevo, la mujer nueva en Jesucristo nuestro Señor. Ese es el justo. Cuando salimos de la comunión, ahí somos hombres y mujeres justos. Entonces dice que la edad que tengamos no es la que hace que merezcamos el respeto de Dios, porque no depende de la duración de nuestra vida, ni se mide por los años que hemos vivido o estamos viviendo, sino que consiste, dice, el verdadero conocimiento
ese conocimiento de Dios, es como tener los cabellos blancos. Es la madurez interior a la cual hemos sido invitados anteriormente, hermanos. Es esa madurez que es el verdadero conocimiento de Dios en Jesucristo, la madurez íntima, la madurez espiritual, la madurez humana y espiritual, que es el verdadero conocimiento de Jesucristo, que hemos visto que mientras más lo conocemos, más lo amamos, y mientras más lo amamos, más lo conocemos. Y eso es como tener los cabellos blancos, aunque no los tengamos blancos. Las almas que viven en la gracia de Dios, no importando la edad, pero viviendo en la gracia de Dios, están participando de este verdadero conocimiento. En el caso del padre Pini, yo dije, es cierto. Y él además tenía los cabellos blancos. Pero es cierto, el verdadero conocimiento que me transmitió del Padre de Jesucristo, que el verdadero Dios, del amor del Padre en Jesucristo, del señorío de Cristo en mi vida y el poder del Espíritu Santo, él tenía el conocimiento espiritual y me lo había dado como un don, como un regalo. Y Dios le permitió tener cabellos blancos. Yo me sentí feliz cuando escuché y proclamé una vida sin mancha equivale a una edad madura. En el padre Pini, un hombre santo, un hombre santo. Yo estaba ante un santo, porque su vida es sin mancha. Y ahí viene la madurez espiritual en la gracia de Dios. Equivale a una edad madura, madura, hermano y hermana, madura ya en la fe. Hazte cargo, hazte responsable, toma la iniciativa para mantenerte en la gracia de Dios. A esto se refiere, esa vida sin mancha. Qué lindo vivir una vida sin mancha, hermano y hermana. Hoy puedes tú ir al sacramento de la reconciliación inmediatamente, entregarle tus pecados al Señor con un sincero arrepentimiento y un propósito de enmienda. Y cumple con la penitencia que el sacerdote te va a dar. Y luego ve y corre, corre a la Eucaristía. Compartamos con Él en la Santa Misa ese misterio asombroso, ese milagro asombroso de la reconciliación con Dios Padre en Jesucristo, uniendo nuestra cruz a la de Jesús y consagrándonos al Padre como una ofrenda buena, pura, santa y agradable a Dios. Ya perdonados por Dios y reconciliados, nos invita a comer y beber la carne, el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Cristo en la Eucaristía y regresar llenos de Dios, porque ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí, y ahí estoy teniendo el verdadero conocimiento espiritual. Ahí es donde yo inicio un proceso de una vida sin mancha, de nuevo, y ahí tengo que manifestar esa madurez humana y espiritual para mi dominio propio y manifestar las virtudes y los carismas y los dones que Dios me ha dado. Mi padre Pini escuchó, era recto, agradó a Dios que lo amó, bendito sea Dios. Ahí me sentí yo más confortado porque le estaba diciendo Dios a él. Jesús le estaba diciendo, tú eres un hombre recto. Has agradado a Dios con tu vida y con tu apostolado de misionero comuniano. Y yo te amo, te dijo Dios a través mío, de este pecador. Y yo te dice a ti, hermano y hermana, que has entregado al Señor, a tu amado que murió prematuramente. Y hoy te dice que encuentra su descanso, también te dice, yo vi lo bueno de él, de ella. Yo todo lo miro. Yo vi lo bueno, era una persona buena, recta, era un hombre recto, un niño recto, un joven recto, un adulto recto, un anciano recto, un hombre y una mujer recta. Eso era. No te preocupes. Agradó a Dios con su vida
¿sí? Esa semilla que tú plantaste como madre, como abuelita, como padrino, como sacerdote, como consagrada, como laico, consagrado, esa semilla que sembraste en él dio fruto y agradó a Dios. Bendito sea Dios. Y Dios lo ama. Y Dios lo ama. A ese ser querido. Hoy, mira cómo ese ser querido es abrazado por Jesús. Y hoy te hace sentir ese abrazo a ti también como consuelo y fortaleza en el Espíritu Santo, que es el consolador. Porque Él hoy te está hablando a ti y a mí, por todos aquellos amigos, hermanos y familiares difuntos. Y aún así nos da una explicación que no la merecemos, pero a Él le ha parecido bien. Y dice, pero como viví en medio de los pecadores, de nosotros, ¿verdad, hermanos y hermanas? Sí, de nosotros. Fue sacado de allí. La voluntad de Dios en su divina providencia y misericordia así se manifiesta, aunque nosotros no lo comprendamos, pero hoy nos ilumina. ¿Con qué nos ilumina el Señor? Con la sabiduría de Jesús. Y hoy Jesús, que es sabiduría, nos hace comprender este misterio maravilloso. Así viví esa experiencia yo con mi padre Pini. Posteriormente de que terminemos esta reflexión, contemplación, el Señor me dio un salmo. Y he orado y no lo recuerdo. Pero me dio un salmo para que yo se lo proclame al finalizar. Porque era un salmo de animación para el padre Pini y de fe en la resurrección de Cristo. Voy a invitar a mis hermanos para que en esto que han escuchado, ellos manifiesten lo que el Señor les ha puesto esta noche en su corazón. No sé si a Freddy tiene cerrado su micrófono, Freddy. ¿Me escuchas ¿Puedes hablar? ahí? No se te ¿Ahí me escucha. escuchas? ¿Sí? No se ¿Se te escucha escucha, o no se Freddy. escucha? No. Sí, sí se Ok, escucha. no hay problema. Gunther, ¿estás por ahí? Sí, sí, buenas noches. Sí, sí está. Hermano Freddy, hoy no le está funcionando el sonido. A Pero sí Gunther, si te escuchamos, yo sí suena, a lo ver, escucho. ¿estás Yo sí ahí, lo Gunther? escucho, Freddy. ¿Me Sí, ¿Me No te escuchas, escucho. Gunther? sí, correcto, total, ¿Será que porque soy yo sí. el que no escucha o? Probablemente porque sí te escucho, Freddy, y también escucho a Carlitos. Bueno, voy a ver, hablen los dos a ver si me sale aquí en el teléfono. Aquí me Aquí, estoy probando. Ok, aquí estoy yo entonces, ya es mi computadora. Perfecto. Entonces, ya los estoy escuchando en el teléfono, así que no hay. excelente. Muy bien. Vamos, Freddy, entonces expresa tu reflexión. Buenas noches, hermano Carlos, hermano Gunther y todos los que nos sintonizan en las redes sociales. Pues para mi persona es una bendición el estar aquí en esta plataforma porque he seguido la secuencia de tu prédica, Carlitos, y es muy profunda. Nos lleva a entender cómo este libro, La Sabiduría, nos ha guiado y nos va a seguir guiando en estos procesos de enseñanza-aprendizaje. Y qué maravilloso es poder tener en esta primera contemplación cómo lo que tú explicabas, pues, de que el que es justo no importa la edad, no importa en qué momento el Señor lo llama. Y nos hace en lo personal la reflexión de que cuando vimos la vida de los santos, qué interesante es
para nosotros el enfoque que ahora le damos a la muerte, porque cuando teníamos esa parte sin conocer, creíamos de que la muerte, pues prácticamente, primeramente ahí terminaba todo, y por otro lado, pues un temor por a lo desconocido. Pero ya después, cuando analizamos y estudiamos la vida de los santos, entonces ahí nos da el conocimiento de decir, cuando yo ya voy a estar en mis últimos días, primeramente voy a pedir la sabiduría de Dios para que me vaya guiando quién va a ser la persona que va a ir iluminando mi camino. Y primeramente pensamos en San José, que es el santo de la Santa Muerte. Poderle pedir a San José que nos dé una muerte santa, una muerte sin dolores, sin tener que padecer tantas vicisitudes y problemas. Y por otro lado, pues, como Santa Teresa del Niño Jesús, que decía, no es la muerte que viene por mí, sino que al contrario, es Jesús, es el Padre Celestial, el que viene a mi encuentro. Y yo voy satisfecho, en este caso como personificaba ella, me voy satisfecha hacia la patria celestial, hacia el encuentro con la gloria de Dios. Entonces, ese enfoque que nos va dando los conocimientos que Dios va inspirando a nuestro coordinador, a nuestro guía, Carlos, para dar a conocer todos estos aprendizajes, pues en lo personal me llena de mucha alegría, gozo y júbilo, porque lo que estamos aprendiendo acá, como dice la sabiduría 473, aunque muera prematuramente, encontraremos el descanso. En tan solo un versículo es motivo de una gran reflexión y lo complementa el 8. La edad que merece el respeto no depende de la duración de la vida, ni se mide por el número de años. Y yo vuelvo a recalcar nuevamente, así como decía el hermano Carlos, a San Carlos Acuti, con tan poca y corta edad, todo lo que el Señor hizo en su misericordia y por ese atender el llamado de Jesús a través de la Eucaristía, nos da un gran mensaje y nos da una gran esperanza, porque este libro, la sabiduría, nos va guiando, nos va enfocando y complementa el versículo 9. El verdadero conocimiento es como tener los cabellos blancos. Una vida sin mancha equivale a una edad madura. Entonces, todos estos versículos son primeramente muy profundos y nos van dando el camino a seguir, el conocimiento y como su nombre lo dice el libro, la sabiduría. Hoy en la mañana pues estaba orando por esta reunión y siempre me gusta el enfoque y el carisma de nuestra comunidad, que en un tan solo versículo podemos analizar muchas cosas. Y hoy en la primera lectura de Romanos 8:28, que decía que todo lo que sucede, todo lo que nos pasa, es para bien
de los que amamos al Señor. Entonces, esa misteriosa y misericordiosa expresión de este versículo que San Pablo envía a la carta de los Romanos es tan profunda también y viene en asociación, así como San Pablo también nos hace referencia acá en esta misma consideración importante, como los salmos. También hoy Jesús en este Nuevo Testamento, como lo explicó anteriormente nuestro hermano Carlos, nos da a conocer de que nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar, en Mateo 11:27, porque en realidad es el Espíritu de Dios que se nos va manifestando a nosotros, y es en su designio, esa sabiduría, esa riqueza en su gracia que nos va dando a nosotros los conocimientos, porque ahí se derrama sobre nosotros toda la sabiduría e inteligencia con el enfoque que nos da San Pablo en Efesios 1:8. Hoy, hermanos, ese es mi aporte. Es tan, pero tan extenso y tenía tanto deseo de participar porque hoy ha sido un día muy especial para mi persona. Me ha bendecido con tantas expresiones y afectos de mucha gente y hoy, pues, Dios me ha permitido en este día especial participar. Tenía tantos deseos de hacerlo y la honra y la gloria sean para Dios. Así que le cedo la palabra a nuestro hermano Carlos para que vaya conduciendo la reunión y dé oportunidad a nuestro próximo hermano. Gracias, Freddy. ¿Me escuchan ahí? Sí, te escuchamos, claro que sí. Eh, Feliz cumpleaños, Freddy. Que Dios te siga bendiciendo y que el, Gracias, gracias. el- el privilegio, eh, el privilegio es nuestro de contar contigo en la comunidad. Desde el principio lo has enriquecido. Verdaderamente sos un regalo del amor de Dios para cada uno de nosotros. Así que tu felicidad es nuestra felicidad, Freddy. Te abrazamos y le pedimos al Señor que te mantenga durante muchos años con nosotros, con esa sabiduría que el Señor te ha proveído, esa salud, esa familia feliz, ¿verdad? Que tienes y que es un maravilloso testimonio de cómo un hombre que se ha equivocado como nosotros, pues la gracia de Dios, por gracia de Dios, podemos dar un buen testimonio. Bendito sea Dios. Bueno, hermano Gunther, Amén, eh, gracias. dale, porque yo aquí tengo que poner el volumen para oírte. Bienvenido, Gracias, sí. buenas noches y que Dios te... Muy amables, gracias. Aquí contento. Igual felicitarle a Freddy. Quise intervenir un poquito, eh, pues porque básicamente quiero manifestar que en esta primera contemplación me llama la atención mucho el versículo 10. En este caso, pues era recto, dice, agradó a Dios que lo amó, pero como vivía en medio de los pecadores, fue sacado de ahí. Al principio no lo entendía, no entendía realmente qué quería decirnos Dios. Pero fíjense que en realidad, pues muchas veces a mí me ha pasado. Yo he estado en algunas circunstancias, en trabajos, en negocios, pero básicamente de alguna forma esto se hace, se desintegra, ya está a punto de realizarse cuando de repente no se da, pues ya estoy a punto de darme alguna cuestión, algún trabajo y de repente no se encuentra. Y me cuestionaba el hecho de decir, bueno, pero ¿por qué? Si yo pues he tratado de actuar de manera recta, he tratado de agradar a Dios para ser un hombre de éxito, un profesional. Pero fíjense que luego, después de todo, al reflexionar y cuando ya veo
ante la ya veo los trabajos o los negocios o las circunstancias o las cuestiones que yo le pedía o que yo le oraba y le aclamaba. Jesús, Dios, en su infinita misericordia, me enseña a través de esto, por eso se llama sabiduría, ¿verdad? Me enseña la sabiduría de Jesús, que no era donde tenía que estar. Fui alejado de ellos y me doy cuenta de que ese grupo posteriormente, si eran pecadores, eran personas que no me convenían, eran personas que a la larga luego pues iba a tener yo más problemas y entonces ahí se ve esa misericordia, esa sabiduría, cómo Dios nos enseña a través de muchas cosas, ¿verdad? Hay algo muy importante que pues muy brevemente quiero comentar. A veces uno pide las cosas y Dios le dice no, pero porque no nos conviene, ¿verdad? Y entonces eso creo que es importante compartir. Pero otro tema que me llama mucho la atención y quería compartir el día de hoy es que anoche y el día de hoy en la mañana estuve orando para que Dios me diera la sabiduría de tener una reunión con una persona importantísima, un diálogo conyugal realmente, por problemas en algún momento familiares que se han tenido y Dios me dio esa sabiduría para manejarla y poder entonces encontrar, aunque no fuera la muerte, ¿verdad? Pero encontrar ese descanso en su sabiduría. Le pedí la sabiduría para, pues que no se midieran las fuerzas por medio de mis alegatos o que me fuera también dada esa sabiduría para saber escuchar y para saber analizar y previo a contestar, tener esa paz, tener ese entendimiento que era lo que yo eh, quería, ¿verdad? Y entonces, pues, como dice, ¿verdad? Que se enfatiza que es esa fuente de consuelo, la sabiduría y la de la seguridad que Dios nos da de que a pesar de que estemos pasando momentos muy difíciles, si todo se lo ponemos en nombre de Dios, todo va a ir evolucionando de manera positiva, todo es para bien de los que aman al Señor y por sobre todo, pues, saber que los tiempos de Dios son perfectos y saber de qué manera poder aprovechar, pedir esa sabiduría para entender para qué, ¿verdad? No por qué, sino para qué. Entender qué me está enseñando esta vivencia, entender cómo agradecerle a Dios por esta vivencia y por sobre todo entender que Dios nos ama y que de esa forma de amarnos, pues a pesar de que ahorita estemos benditamente de Dios, estamos bien, pues que a pesar de que vayamos al encuentro prematuro con Él, estemos conscientes que si somos rectos, que si pedimos la sabiduría, que si pedimos esa paz intelectual que nos da solo aquella paz que supera todo entendimiento, que es la sabiduría de Jesús precisamente, vamos a estar bien, vamos a estar de alguna forma consolados por el amor de Dios y por sobre todo que podemos dar este testimonio, ¿verdad? Es un testimonio que pasó el día de hoy, hace 4 o 5 horas, del cual vengo complacido, bendecido y por sobre todo agradecido, que es lo más importante, agradeciéndole a Dios que fueron escuchadas mis oraciones y que me alejó de una circunstancia de pecadores, por ejemplo, pero me dio esa reunión grata, plena y por sobre todo, digamos, engrandecedora a nivel espiritual, porque también, pues, hubo temas espirituales y de los cuales, pues, en realidad fue nuestra fuente de consuelo, nuestra fuente de seguridad en ese diálogo conyugal. Así que les comparto, es algo vivencia, es algo actual, es algo real y que los animo a que sigamos poniendo todo en manos del Señor a que no hay obstáculo que no podamos vencer si no estamos con Él y que pues como decían como se dice, ¿verdad? En las escrituras, yo todo lo puedo a través de Cristo porque Él me fortalece, Él me consuela, Él me da seguridad, precisamente a través de toda esta sabiduría, ¿verdad? Entonces tratemos de pedirle la sabiduría a Jesús de ese entendimiento y de esa compasión, de ese compartir, de ese darse y de abrirse y de entender también que muchas veces los problemas
son porque uno los crea por su falta de sabiduría, ¿verdad? Porque no le pide a Dios esa sabiduría en oración para poder generar las actitudes, las actividades y por sobre todo los sentimientos los más correctos que uno puede tener. Así que los animo y pues enhorabuena. Igual seguimos bendiciendo a Freddy y pues igual bendecimos a todos los hermanos y hermanas que están compartiendo con nosotros. Ánimo porque Dios está vivo y esa sabiduría nos la da a través de su Hijo Jesucristo y que es real, vivencial, actual, ¿verdad? Esto no pasa de moda, ¿verdad? Y esto es algo que no es un TikTok, no es una aplicación, no es una inteligencia artificial, sino que es la inteligencia de inteligencias, que es esa sabiduría que tiene Jesucristo. Quería compartir esto con ustedes y pues brevemente me retiraré porque tengo una otra actividad paquita a la par. Es con mi hija que tenemos pendiente una plática, pero afortunadamente quería compartirlo con ustedes. Muchas gracias, Gunther. Está bien, Siempre muy gracias, Gunter, valiosa tu gracias. participación. Gracias, hermanos, por sus testimonios, porque ya ven ustedes que los hermanos y hermanas que nos están escuchando, pues, además de la palabra de Dios, que es lo más importante, ellos también tienen su forma de recibir la palabra y les interesa saber cómo actúa esa palabra en cada uno de nosotros y como cada uno de nosotros tiene vidas diferentes, gracias a Dios, pues tenemos diferentes manifestaciones. Ya logré arreglar mi sonido, ya salió, Excelente. ya escucho, ya puedo hablar. Entonces, hermano Freddy, eh, yo creo que no vamos a seguir con los demás versículos. Creo que las historias contadas y compartidas han sido más que suficientes para poder que cada uno de nosotros pueda reconocer, ¿verdad? ¿Podrías tú leer esas consideraciones que están eh, en el documento? La consideración importante de esos primeros 3 versículos, para que podamos hablar sobre eso un momento. Claro que sí. La consideración importante a estos primeros versículos del capítulo 4 de Sabiduría, versículos del 7 al 15, están de la siguiente manera. En el inicio del 4 al 7 al 10, el autor enfatiza que la muerte de los justos es una transición a la eternidad, no un fin. La idea de que Dios cuida de sus justos, incluso en la muerte, es fuente de consuelo y seguridad. Entonces, eso está en concordancia con la carta que San Pablo envía en la carta segunda a los Corintios 5:1 y a la carta a los Filipenses 1:21-23. Entonces, qué interesante es esta parte en donde, imagínense, muchas veces tantas frases célebres hay que, como dice, que el fin justifica los medios. Aquí no. Aquí Dios nos da prácticamente una esperanza de que en este caso no es un fin, sino que al contrario es una transición, o sea que es un proceso que vamos hacia la eternidad, más aún cuando está de por medio la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces es algo pero tan esperanzador que nos da la confianza de que vamos por el buen camino. Ya dice la palabra de Dios, son luz, son la lámpara para mis pies en la oscuridad. Y hoy, nuevamente, esta consideración importante nos amplía el panorama y nos vuelve a decir que la muerte prácticamente
nada que nos tiene que entretener, sino que al contrario, es un paso que lo tenemos que dar, pero al final lo que vamos a ver es algo más maravilloso, más eterno. Entonces, hoy, hermanos, estas consideraciones nos van dando aún una más ampliación de lo que nuestro hermano Carlos nos ha dicho. Adelante, Carlitos. Gracias, Freddy. Como las diosidencias así suceden en el Espíritu Santo, ahorita el 1 de noviembre celebraremos a todos los santos y el 2 de noviembre a los fieles difuntos. Son fechas del calendario y liturgia, y el calendario litúrgico también, que traen a nuestras mentes y a nuestros corazones y a nuestra alma el recuerdo de los seres que han partido, los seres amados que han partido. ¿Verdad? Que se va a manifestar en esa visita al cementerio, llevarle flores, hacer oración, recordarlos, ¿verdad? Contar sus experiencias, sus anécdotas, lo que nos dejaron. Y el Señor ha querido en su misericordia adelantar esta enseñanza porque quiere prepararnos para una celebración en el Espíritu Santo. Ahorita el mundo, ese espíritu del mundo que mencionaron, se mencionó en el contenido, en esa celebración del Día de las Brujas y de vestirse de Tremendas. disfraces y toda la cosa que como un juego de niños, los niños no saben, son inocentes, ellos creen que es un juego. Así pues son atraídos pues a ese tipo de actividades y las personas se concentran en ese tipo de reuniones, ¿verdad? Eh, que son familiares, se van a visitar, tocan puertas, reciben dulces, etcétera, ¿verdad? Es una tradición de Estados Unidos que se ha adoptado aquí, que no es parte de nuestras tradiciones, pero poco a Nada. poco ha habido a través de la enseñanza, pues ha habido una mayor conciencia de las personas, especialmente los católicos, de no participar en esas celebraciones y ni darles ese tinte de maldad, ¿verdad? Ahora pues están los Holy Winds, ¿verdad? Esas actividades que se están haciendo en la parroquia se hacen de día porque es la luz, no en la oscuridad y en fin. Pero esa es una catequesis que será permanente y seguirá pasando. ¿Verdad? Mientras más nosotros vamos viviendo en la gracia y en la luz, pues vamos a ir nosotros educando y enseñando a nuestros hijos, nietos, etcétera, conforme vamos viviendo. Hay una influencia inmensa en la cultura en la que vivimos de mantener esas tradiciones que no son nuestras, ¿verdad? Porque más que todo con fines comerciales, y no tanto de lo que dicen que se está celebrando. Pero quería mencionarlo porque eso desvía la esencia del momento litúrgico, del calendario litúrgico, ¿verdad? Y nosotros, como nuestro calendario no es el del mundo, sino el litúrgico, debemos ir aprendiendo, hermanos y hermanas, a vivirla el año litúrgico. Así como nos preparamos 40 días antes de la Semana Santa y tenemos esa cuaresma y entramos en ese modo de retiro de cuaresma, y en Adviento entramos en ese modo de retiro en Adviento, en el tiempo ordinario también se nos pide que caminemos con Jesús, recibiendo sus enseñanzas para poder ir hasta la celebración que nos conduce a celebrar a Cristo Rey. Para que yo pueda decir que Cristo es mi Rey, es mi Señor, yo tengo que haber caminado con Él como los discípulos, ¿verdad? Y como vimos en Santo Tomás, ¿verdad? Freddy, ¿verdad? Ah, Vamos a morir sí, con Él, ¿verdad? A Jerusalén, ¿verdad? vamos, Sí, como Tomás, vamos a ¿verdad? morir con él. Y tenemos que caminar como los discípulos de Maús, porque nosotros, nuestro entendimiento está tupido por esas culturas y esas actividades del mundo,
¿verdad? Que es en el mundo en el que vivimos. No podemos cerrar los ojos, no podemos hacernos locos, sino que tenemos que ir poco a poco enseñando y transformando esas celebraciones en celebraciones de la luz, celebraciones del amor de Dios, de la gracia. Esa es nuestra tarea, ¿verdad? Y ir educando. Ah, que se me Sí, disfrazaron porque en el colegio hicieron una cosa, bueno, pues hicieron esos disfraces, ¿verdad? Terminó la actividad, entonces, bueno, está bien, ¿verdad? Ahora eh, ahora participemos en la parroquia ahí como los Hollywoods, ¿verdad? Y entonces necesitamos ahí de santos, ¿verdad? Y hacer una relación poco a poco llevando esas catequesis. Pero a lo que me quiero referir, más que eso, es que hermanos y hermanas, nosotros en este camino que vamos caminando con Jesús y en Jesús, nuestra vida se va transformando en una vida en el Espíritu para mantenernos en la gracia de Dios y en la sintonía de Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Que estos textos de la sabiduría que es Jesús, ¿verdad? El mismo Jesús nos está diciendo que el justo, ¿verdad? Como dice en el primer versículo, el justo en cambio, nos ha dicho Jesús, aunque muera prematuramente, ¿verdad? Aunque tú sientas que la persona falleció o efectivamente falleció a corta edad o muy pronto, digamos mi papá, ¿verdad? Mi papá murió 52 años más o menos, murió muy joven, ¿verdad? Entonces, es una muerte prematura. El padre Pini también ya tenía arriba de 60 años, era joven, estaba vital, pero falleció. Y nos dice Jesús que, aunque mueran prematuramente, según nuestro pensamiento humano cultural, va a encontrar su descanso en el Señor, ¿verdad? O sea, no se va a perder nada. No está desamparada la persona, ¿verdad? Está amparada. Y ese descanso es un descanso en el Señor. Así que no es nada de ponerse uno mal, ¿verdad? Porque dice a saber, ¿verdad? Pobre. No, como tú bien lo explicaste, que lo aprendimos de Santa Teresita, es Jesús, Virgen María, nuestros familiares y los santos y ángeles los que vienen por nosotros, no es la muerte. La muerte es solo una transición, nos está explicando. A mí me gustó esa palabra, transición a la eternidad. Yo antes usaba es una transformación, me gusta más esta transición, ¿verdad? Es un paso, una Pascua, ¿verdad? A la vida eterna, ¿verdad? En Dios, pues, para la cual nos estamos preparando. Y poco a poco hemos ido adquiriendo esa conciencia, ¿verdad? ¿Verdad, Freddy? La conciencia de que estamos sí, trabajando claro que aquí sí. temporalmente para la vida eterna, pues no es para lo que tenemos actualmente ahorita la vida, pero eso es lo que cuesta a uno como que separar la vida humana de la aspiración divina. Nos cuesta. Entonces, una forma que he aprendido y lo aprendí del padre Pini precisamente, es que me decía él, si le das el dedo a Jesús, te toma todo. Y eso me enseñó él. Y efectivamente, ver, aquí estoy, va, tomado por el Sí, Señor, porque se cumplió lo que me dijo mi director espiritual. Y lo mismo pasó con él, tu mentor. ¿verdad? Lo mismo pasó con él, ¿verdad? Él le dio el dedo y lo agarró todo y lo convirtió en un misionero comuniano muy eficaz. Él hizo crecer la renovación carismática católica en Guatemala, además de la fundación que tuvo el padre Hugo Estrada, ¿verdad? Con el padre Hugo Estrada, pues caminaron en ese desarrollo de la renovación carismática católica en Guatemala, ¿verdad? Eh, el auditorium que existe ahí de la renovación, pues inicialmente se llamó en su nombre y después se le dio paso al Papa Juan Pablo II. Era temporalmente, a él se le reconoció como parte y él nos enseñó en el comité pro construcción del centro carismático que si Dios no construye la casa, en vano se afanan los constructores. ¿Verdad? Es otra enseñanza que recibí de él. ¿Verdad? Entonces, él nos enseñó que la construcción que valía la pena no era construir el edificio del centro carismático, sino que era construir los templos del Espíritu Santo a través de ese servicio de construir un edificio.
¿verdad? Entonces yo viví esa experiencia de misión guiado por este santo. ¿Verdad? Entonces cuando les ahorita les proclamé que era recto, que agradó a Dios y que lo amó, no solamente lo amó, sino lo utilizó grandemente, ¿verdad? Para que sucedieran muchas cosas dentro de nuestra iglesia de Guatemala. Un misionero italiano que dejó su familia y se vino acá a servirnos, que es otro ejemplo que me dio, ¿verdad? Y me hizo amar la misión. Yo amo la misión por los misioneros comunianos. Y he convivido con ellos en su casa con Bonnie. He recibido una cantidad enorme de sabiduría en diversidad de retiros que nos proporcionaron y he ido a servir también, ya como servidor en los retiros ahí a Casa con Bonnie. Yo soy fruto de ellos. Por lo tanto, eso me alegra esa tristeza que tuve de despedirme de mi padre espiritual. Fue una despedida eh, que no fue final. Y entonces cuando tú acabamos de ver eso y tú hablaste de eso, ¿verdad? Que la vida dice no, que no es un fin, dice la muerte de los justos, sino que es una transición a la eternidad. Así al fin yo comprendí lo del Padre Pini, que era una transición a la eternidad y que ahora me ayuda más porque ahora está en el cielo guiándome ahí como mi director espiritual de siempre, porque los directores espirituales son como los ángeles, que Dios los nombra. El ángel lo nombra a nosotros para toda la vida y los directores espirituales para momentos especiales de nuestra vida y se quedan dirigiéndonos, ¿verdad? Intercediendo por nosotros a partir de ese encuentro que tuvieron con nosotros. Por eso que los amamos, ¿verdad? Yo los tengo en mis oraciones y lo escucho también, ¿ya? Yo le pido a Dios que me hable y Él me habla a través de lo que me enseñó. Era como hoy te estoy compartiendo, Freddy, a los hermanos esas grandes enseñanzas, ¿verdad? Si tu casa no la construye el Señor, en vano te vas a afanar como constructor, En vano. ¿verdad? O sea, ahí nos está diciendo el Señor, mira, ya deja esas cosas de la cultura y del mundo, vive la gracia de Dios, porque si tu casa la construye el Señor, ¿verdad? Entonces no será en vano tu esfuerzo. Ahora, si estás dando un testimonio diferente, ya es hora de que tomes conciencia de que hay que vivir la, el camino litúrgico que nos establece la iglesia es un camino espiritual con Jesús, ¿verdad? Entonces es una vida con Jesús y en Jesús. Ahí uno decide, quiero vivir con Él y en Él o no, ¿verdad? Antes preferíamos el mundo, vivir con Jesús, porque no sabíamos. La ignorancia, ¿verdad? Es el no saber, nos conduce a veces a tomar esas decisiones. Ahora que estamos profundizando, como tú dijiste, en las enseñanzas que hemos recibido, y ahora ya queremos. Entonces ya para nosotros es algo maravilloso vivir la vida del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque ya nos llama, ya la deseamos, porque el Espíritu Santo ha motivado ese deseo de, de vivir esa experiencia en la vida del Espíritu. Yo quiero finalizar nada más con el comentario de que, hermanos, el Señor nos está llamando a una conversión más profunda porque nos ama y quiere estar con nosotros, quiere vivir en nosotros y necesita Él que nosotros vivamos en la gracia de Dios, confesándonos, comulgando, orando y manifestando el corazón de misericordia de Jesús a los demás. Eso es lo que Él desea. Depende de nosotros. ¿Qué tanto vamos a permitirle a Él que penetre en nosotros y nosotros en Él para que se manifieste su vida en nuestra vida? Y seamos felices, porque cuando nosotros actuamos bien con Dios, con nuestra conciencia, y vamos a dar un fruto con nuestra familia, con nuestros colaboradores, hasta con nuestros enemigos, ¿verdad? En donde los bendecimos, se los entregamos al Señor, le pedimos al Señor que los dirija a donde hagan el bien, que si es su voluntad que los aparte de nuestro camino y que nos ponga a otras personas a las que tenemos que ayudar y que nos permita hacer testimonios como Jesús, ¿verdad? Para poder decir nosotros también y que diga el Señor de nosotros, bueno, pues Gunther o Freddy
o Carlos o los hermanos y hermanas que nos escuchan agradaron a Dios, Dios los amó, ¿verdad? Y en el momento que Él decida, como vivía en medio de los pecadores, pues fueron sacados de ahí y pasaron a esa transición a la vida eterna, a vivir de una manera plena en compañía y en el corazón de Dios para bendecir a todos aquellos que nos hemos quedado, ¿verdad? Y se han quedado y conducirlos también en el mismo camino de vida. Es una vida maravillosa, la vida del Espíritu Santo. Yo los invito, hermanos, a que me acompañen en la lectura del Salmo que me dio el Señor para nosotros hoy, que significa también el ánimo que el Señor le dio al Padre Pini. No me dio el salmo verdadero que yo le proclamé, porque yo considero que es del Padre Pini, ¿verdad? Entonces, no me lo dio, no, ya no me hizo recordar, pero me dio otro. Me permiten que se los lea. Es el Salmo 91 Claro que sí, adelante. que ya meditamos, y dice así, eh, el Padre Pini acostado en una camilla en el hospital, eh, en peligro de muerte, viviendo una experiencia de estar abandonado en Jesús. Él por sus propios medios quiere vivir, pero está dispuesto a entregarle su alma al Señor. Y en ese estado escuchó esto después de Sabiduría 4. El Señor dice, Padre y el Hijo en el Espíritu Santo, puesto que me ama, puesto que me amas, Padre Pini, te salvaré. Te protegeré, pues me has reconocido. Me has llamado y te respondo. Estoy a tu lado en la desgracia. Te salvaré y te honraré. Te saciaré de larga vida y haré que veas mi salvación. Abracé al padre Pini, llegó el médico y me dijo, disculpe, ya es hora, y tuve que retirarme. A las horas me enteré que había fallecido y me invitaron a predicar en una asamblea especial que se organizó por la Renovación Carismática Católica, allá cerca de Casa Conboli. Y la prédica fueron esos dos, el Salmo y la lectura de Sabiduría 4, y fueron consolados los hermanos y hermanas que participaron ahí. Y ahora estamos nosotros recibiendo parte de la sabiduría que nos ha dado el Señor a través del Padre Pini, a quien lo bendecimos porque nos sigue ayudando. ¿Verdad? Así que yo les agradezco que me hayan tenido paciencia esta noche. Les agradezco su participación y vamos a terminar porque ya el tiempo se nos escapó. Sí, sí. ¿Verdad? Solo si quieren expresar algo antes de que de la oración final, por favor, Freddy. Pues dar agradecimientos a Dios por tantas bendiciones recibidas en nuestra vida, en la vida tuya, Carlos, en la de Gunther, de todos los hermanos que nos siguen. La oportunidad de seguir aprendiendo es todos los miércoles, los invitamos, compartan los videos, compartan las enseñanzas a sus amistades, mándeselos sin ninguna pena, que digan, este que me está mandando, porque tenemos que nosotros ser predicadores ya de este siglo y la enseñanza son muy buenas y la evangelización no termina. Hay una alabanza que dice que la Iglesia Católica no se detiene y solo se detiene para predicar. Entonces, Dios nos da una misión. Hay mucha gente que tiene confianza en nosotros y nosotros no podemos defraudar la causa. Así que yo los invito a todos, cualquier enseñanza que sea producto de la Biblia,
toda es palabra de Dios. Muchas gracias. Feliz noche. Amén, Freddy. Gunther. Y un breve mensaje de finalizar, ¿verdad? Que tenemos que agradecer a Dios por tantas bendiciones que tenemos todo el tiempo, toda la vida, desde la mañana tenemos que darle gracias por ese nuevo día y pues también pedirle esa sabiduría para poder entender qué es lo que Él quiere de nosotros y poder actuar conforme a ese designio, ¿verdad? Y pues seguir aprendiendo, seguir buscándole y seguir pues con esa misma sabiduría, tratar de ir quitando esas telarañas que muchas veces se nos atraviesan y que no nos dejan avanzar en el espíritu y en la fe. Amén, Gunther. Bueno, entonces unidos en oración, Amén. decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Del Espíritu Padre y Santo. del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amado Padre, te damos gracias por la palabra expresada hoy a través de la sabiduría que es Jesús. Hoy queremos orarte con la misma palabra que nos has dado hoy, así que te decimos que sabemos que en tu misericordia y en tu corazón eucarístico, el justo, aunque muera prematuramente, siempre encontrará su descanso en tus brazos de misericordia. Que la edad que merece el respeto ante ti no depende de la duración de la vida ni se mide por el número de años, sino que el verdadero conocimiento espiritual, conocerte a ti en Jesucristo nuestro Señor, en el Espíritu Santo, es como tener los cabellos blancos aunque no los tengamos. Que una vida sin mancha a la que aspiramos equivale a una edad con madurez humana y espiritual, a la cual te pedimos en esta noche, Señor, para que nos ayudes a madurar. Que así como humanos podamos nosotros hacernos responsables de nuestra vida espiritual, de vivir en la gracia de Dios y tomemos la iniciativa de ir a los sacramentos, de asistir a la Santa Misa, de vivir la experiencia contigo y salir después de la Eucaristía, ya no viviendo nosotros, sino que sea Cristo el que vive en nosotros. Para que cada momento de nuestra vida, por Cristo, con Él y en Él, sea una vida de gracia de Dios, una vida recta, que agrade a Dios, que nos ama con amor eterno e infinito y locamente, y que en el momento en que Él decida por vivir entre los pecadores, nos conduzca a la vida eterna para continuar después de esa transición a la vida eterna, continuar con nuestra misión, bendiciendo a todos aquellos que amamos y a todas las almas que el Señor disponga a nuestro cuidado y responsabilidad. Bendice a todos los miembros de la comunidad de hombres católicos, José, invitados e invitadas, especialmente a los que nos están siguiendo en las redes sociales, a los que invitamos a que perseveren y permanezcan. Y ustedes van a recibir semanalmente y a diario están recibiendo ustedes enseñanzas del Señor. El Señor les habla para animarlos. Y a todos nosotros, el Señor nos ha animado ahora que vamos a celebrar a todos los santos y al día siguiente a nuestros amados difuntos. Y nos dice, no se preocupen por ellos, oren por ellos, pero no se preocupen por ellos, porque eran rectos, agradaron a Dios y yo los amo, dice el Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Oh, Amén. Padre, por En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Alabado sea Jesucristo. Por siempre sea alabado. Sea alabado.